Muy buen día, Dios te bendiga, que el Dios de paz haga resplandecer su rostro sobre ti en esta preciosa mañana que Él nos está regalando. Sean todos bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy vamos a ministrar la vida de cada uno de ustedes bajo el tema No escondas tu desnudez. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 3 de Génesis, a la altura del verso 7. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros la historia que narra precisamente el momento de la caída del ser humano en el huerto del Edén. El primer momento en el cual el ser humano comete pecado delante de Dios y transgrede la ley santa y perfecta de Dios que había sido puesta en sus corazones. Dice la palabra que Dios había prohibido al ser humano tomar o comer del árbol que estaba en medio del huerto. Después de todos los árboles ellos podían comer para alimentarse a sí mismos y también trabajar esos árboles. Sin embargo, Dios había prohibido que tocasen ese árbol. Y la serpiente, que era astuta, dice la palabra de Dios, engañó a Eva y Eva también le dio a comer a su esposo Adán. Pero no voy a centrarme en esta parte, sino en lo que siguió después. ¿Qué hicieron después? Dice la palabra que cuando ellos comieron del árbol se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en el mundo espiritual, voy a traer esto conforme al contexto que estamos tratando. La desnudez aquí es la manifestación del pecado, es darse cuenta que han cometido pecado, que han caído de la gracia. Esto significa la desnudez en este contexto, y precisamente ellos tratan de tapar esta desnudez haciéndose delantales de hojas de higuera. Fíjense bien que esto hasta risa da, porque antes de la caída ellos estaban desnudos en la presencia del Señor. Sin embargo, no se avergonzaban, el uno al otro se veía desnudo y no se avergonzaban porque estaban puros, eran santos, eran perfectos delante del Señor y para sí mismo, y no había nada de qué avergonzarse. Sin embargo, cuando el pecado entra, automáticamente ellos sienten vergüenza de mostrar su desnudez, de mostrar su cuerpo. Y esa desnudez, vuelvo y repito, es la parte pecaminosa que entra en el ser humano luego que el ser humano cae delante de la presencia del Señor por transgredir la ley santa y perfecta de nuestro Dios. Y lo que llama la atención es que luego que pecan, Dios desciende y habla con el ser humano desde la eternidad. Habla al ser humano y le dice: ¿dónde estás, Adán? Y Adán estaba escondido. Dice la palabra que cuando ellos escucharon que el Señor se paseaba por el huerto del Edén, se escondieron detrás de los arbustos, detrás de los árboles, como si esto pudiese taparles a ellos, no solamente su desnudez, sino también su pecado. Dice la palabra del Señor, mis hermanos preciosos, que nosotros somos como libros abiertos delante de Dios, que no hay nada oculto debajo del cielo que no haya de ser manifestado, ni nada en lo secreto que no haya de conocerse. Ciertamente todas nuestras acciones están presentes delante de Dios como si estuvieran pasando en esta misma hora. No importa que hayan sido 100 años, 20 años, si tu vida de pecado no ha sido tapada con la sangre de Cristo, no ha sido cubierta por la sangre de Cristo, aún esos pecados están latentes delante de la presencia del Señor. El ser humano en este tiempo también vive transgrediendo la ley de Dios y trata de, muchas veces con buenas obras, haciéndole el bien a algún prójimo, tratan de tapar su pecado, tratan de solapar de alguna manera ese sentimiento que albergan dentro de sí, el saber que han fallado a la ley de Dios, al saber que están transgrediendo lo que Dios ha dejado como límite para que no vayan más allá y no tengan que ir al lago que arderá en fuego y azufre. Ciertamente la gente trata de cubrir su pecado constantemente y lo hace de la manera que Adán y Eva lo hicieron. Tratan de ocultarse de un Dios que todo lo ve en un delantal de hoja de higuera. ¿Cuántas cosas pequeñitas nos inventamos nosotros para tapar un pecado grande? Muchas veces nos inventamos mentiras sabiendo nosotros que Dios mismo conoce lo que estamos haciendo, que Dios mismo sabe lo que estamos haciendo. Y cuando no tratamos de cubrirlo con una mentira, entonces lo justificamos con una media verdad. Porque en el caso de Adán trató de justificar su pecado, su caída, su transgresión a la ley de Dios, precisamente justificándose delante de Dios, diciéndole: fuiste tú que me diste esta mujer, yo no te la pedí, fue la mujer que me diste por esposa la que me hizo caer. La mujer a su vez también trata de justificarse en el pecado y decirle: bueno, la serpiente me engañó. Y la serpiente pues no tuvo a nadie más a quien culpar, lamentablemente. Si hubiese encontrado a alguien a quien culpar, pues también lo hubiese culpado. El asunto aquí es que nosotros muchas veces pecamos, transgredimos la ley de Dios y tratamos de solapar, de tapar con tonterías, con mentiras muchas veces, o con justificaciones aéreas, nuestra falta de convicción ante nuestra realidad pecaminosa.
Y eso debe ya pasar de un lado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer que hemos fallado y pedirle perdón al Señor. ¿Qué esperaba Dios de Adán y de Eva? Que ellos reconocieran que habían fallado y que le pidieran perdón al Señor por transgredir su ley. Y estoy seguro que Dios hubiera perdonado, porque el deseo de Dios siempre ha sido perdonar a la humanidad y reconciliar la humanidad consigo mismo. En esta hora tenés que entender en tu mente y ponerlo en tu corazón de que ya debes dejar de tapar tu pecado y de justificar tu pecado. Debes confesar tu pecado, aceptar que has pecado y pedirle perdón al Señor, acercarte a Él y Él estará dispuesto a perdonarte. Recuerda lo que dice el salmista David, que mientras él encubrió su pecado sentía que sus huesos se consumían por dentro. Él sentía que moría por dentro mientras estaba tapando y escondiendo su pecado. Una vez que confesó su pecado, él fue libre para poder accionar y Dios le perdonó, Dios le libertó. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Así que no encubras más tu pecado, no escondas más tu pecado, confiésalo, no esconda tu desnudez, esa desnudez que delante de Dios está expuesta, pero que delante de los hombres muchas veces está escondida y que tú la conoces bien y que en un momento dado va a manifestarse con tal de Dios llevarte a su presencia en arrepentimiento y en humillación para que puedas conocerle. Así que es tiempo ya de dejar de esconder tu pecado, confiesa tu pecado, deja de esconder tu desnudez, demuestra quién eres y habla la verdad, confiesa tu pecado delante de Dios y permite que el Señor te abrace con su perdón. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa mañana y recuerda, no escondas tu desnudez. Amén.